Hola amigos artemaníacos, para hoy les voy a compartir cómo hacer unos dulceros para Navidad. La protagonista, por decir así, son de estas botellas que vienen refrescos, sodas, jugos, sí, de esas botellas plásticas. El contorno de mi botella mide 30 centímetros, por si de pronto quieren hacerlo del mismo tamaño, son 30 centímetros de contorno, y la altura que voy a necesitar es de 9 centímetros. Ustedes ya deciden si los hacen un poquito más grandes o iguales al mío. Necesito para este trabajo un par de calcetines o medias de estas blancas que son como tipo toalla, algodón de relleno. Tengo también por aquí otros calcetines de otros colores y de pronto tienen sobrantes de otros trabajos. Miren, aquí ya tengo de estos que voy a utilizar, un poquito de paño Lenzi, de este que es estampado en color blanco, en color rosa pálido, naranja. Tengo peluche para decorar, de este que viene así, tipo cordón. Y también tijeras, silicona caliente, un poco de rubor, un bisturí punta de lanza para el corte de la botella. Con las tijeras también pueden hacerlo. De esta nariz en porcelana fría o fieltro, como también lo pienso hacer yo. De estas cascaritas que son para hacer ojitos, se los voy a acercar para que las vean. Vienen ovaladas o también totalmente circulares. Aquí les voy a enseñar para que las vean. Estas las preguntan así como cascaritas para nariz o cascaritas para ojos. Si quieren pueden hacer una captura de pantalla y así pueden llevar la muestra. También cordón le llaman cordón de arroz. Es una fibra natural que ha sido pigmentada en color blanco y rojo. También pueden hacer captura de pantalla si quieren el mismo. Y unas esferas tipo esferita checa para los carbones de la boca de mi muñeco de nieve. Hilo, de pronto necesitamos un poquito, por supuesto, aguja. Y si de pronto me ha olvidado, se me ha pasado algún material, recuerden que siempre en la descripción, en la parte baja, debajo del título, está el nombre del canal y allí encuentran la descripción con la lista completa de materiales. Y si necesitamos algún molde, allí también les dejo el enlace. Moldes no, porque YouTube no tiene esta opción, pero el enlace sí que los lleva al blog y allí lo pueden descargar. Y con esto comenzamos. Bueno, lo primero que tengo que hacer es buscar la medida o la altura. Afortunadamente esta botella tiene unas franjas y la franja en la que la voy a utilizar esta de 9 centímetros. De aquí de la base a la altura mide 9 centímetros, entonces para que lo tengan en cuenta con su botella. Y ya les dije, el contorno de 30, entonces ustedes deciden de qué tamaño o qué altura quieren realizar su dulcero, que también sirve como lámpara. Les voy a mostrar al final y verá que también puede ser una bonita lámpara. Entonces voy a introducir el bisturí donde esté la medida. Ustedes hacen la marca con el bisturí y ya luego se pueden guiar con las tijeras. ¿Listo? Yo solamente lo utilizo como marca y ya luego con las tijeras empiezo a cortar. Bueno, para las personas que me preguntan de pronto por la media o calcetín, como ustedes le llamen, esta dice que es talla 9-11, pero en el mercado se encuentran muchas talla única, así que dicen que sirven para todos. Pero estas me gustaron mucho porque son más largas que otras que he utilizado en otros videos. Entonces aquí en realidad voy a utilizar solamente una. Con una pretendo sacar los dos trabajos, tanto el Santa como el muñeco de nieve. Bueno, lo primero que voy a hacer es abrir muy bien, ¿sí?, una de las medias y voy a introducir la botella. ¿Listo? Con cuidado la introducen. Claro que igual estas medias son muy buenas, pero entonces para que ustedes se den una idea. Miren, ella la cubre perfectamente. Ahora le voy a cortar el extremo, ¿sí?, la parte superior, el sobrante. Bueno, la otra la voy a poner al revés porque me queda abierta y necesito sellarla. Listo, la puedo poner al revés así y voy a sellarla. ¿Cómo la sello? Con silicona. Entonces necesito que esté al revés para poder hacerlo. Pues aquí voy a pegar. Bueno, aquí ya pegó, entonces ahora la vuelvo a poner al derecho. Y miren que entonces me queda como era el extremo más o menos, ¿sí?, como era el extremo de la otra media.
listo, que me quede cerrada, que quede sellada. Y ahora entonces lo que voy a hacer es introducir la otra botella. Bueno, ya quedan listas las dos, entonces ahora voy a pegar esta, ¿sí? Voy a poner silicona, necesariamente ojalá sea líquida, yo no la tengo en el momento, se me deterioró, se secó, entonces por eso en los últimos videos he utilizado solo caliente. Si van a hacer esta actividad con niños, solo líquida, ¿listo? Solo líquida, y las tijeras y lo que ustedes necesiten, entonces con tijeras punta roma. Aquí voy a dejar que se enfríe un poco la silicona para poderla aplicar ya sea en este contorno o en la parte interna, pero que la silicona no vaya a estar, en mi caso por ejemplo, o las personas que lo vayan a trabajar, que no vaya a estar caliente, sino que esté la pistola reposada, ¿listo? Bueno, aquí ya tengo los dos envases totalmente cubiertos. Recuerden, con silicona líquida se demora un poquito más en secar. A mí me gusta por eso trabajar con temperatura a la caliente, porque es trabajo rápido y seca también súper rápido. Aquí tengo algunas piezas que voy a necesitar. Estas piezas se las comparto en el blog. En la descripción les dejo el enlace para que puedan copiar o descargar los moldes de estas piezas. ¿Listo? La nariz es una circunferencia. Si no quieren hacer la nariz, pueden encontrar semillas de estas que utilizan mucho en madera para que reemplace la nariz. ¿Listo? Les doy ideas para que ustedes puedan utilizarlas. También un pompón les puede servir, un pompón de color rosado, de rosado pálido o blanco, y lo pintan con un poquito de rubor. Eso pueden colocar en lugar de esto. Yo aquí lo que voy a hacer es zurcir un poco y formar la nariz. Bueno, ya tengo las piezas listas, como les dije, corté el sobrante en la nariz y voy a pegar algunas de las piezas para empezar a decorar. Ya está la parte, se puede decir, más divertida, en la que empezamos a pegar cada parte o cada pieza y le damos ese toque decorativo a nuestro trabajo. Pego el rostro porque lo necesito para poder pegar la parte superior en el caso del Santa, porque el muñeco de nieve él va a conservar todo el tiempo lo que es la tela toalla, entonces no importa. Se puede decir que de los dos el que menos trabajo tiene es el muñeco de nieve. Esta es la parte superior de uno de los calcetines que yo en mi canal principal ya he utilizado y he hecho otros trabajos con medias, entonces este corresponde a la parte superior, sino que este de las medias que he comprado, que tiene la parte de la pierna más corta. Lo que voy a hacer es la parte de arriba, que está bien terminada, la voy a aprovechar para que quede arriba en mi trabajo, y la parte de abajo la pongo que quede recta, así que quede bien recta, bien bonita, y es lo que voy a pegar aquí en esta parte. Bien, y lo voy a abrir, ¿sí lo ven? Lo abro un poquito y entonces esto es lo que voy a pegar.
con la silicona. Por eso necesito también, ya que esté lista, si ven algún sobrante que se vea feo, lo podemos quitar. Y voy a empezar a pegar por todo este contorno con silicona la media. Bueno, ya pegado, ahora retiramos el exceso de toalla del color blanco, ¿sí? Que nos vaya a quedar pintado. Voy a decorar con el cordón peluche. Ustedes pueden utilizar el cordón ovejero, este mide aproximadamente el ancho de un dedo pulgar, pero pueden utilizar peluche, también pañolencia, hacer una boa, que también las venden, que son muy lindas. Hay muchas cosas que pueden utilizar. El extremo de otra media, ¿sí? Por ejemplo, si tienen, digamos en este caso este, lo pueden colocar también, o si lo tienen gris, o sea, lo que tengan a mano les sirve. Lo importante es poner a volar toda esa creatividad. Miren dónde lo vamos a ubicar, ¿sí? En el contorno entre el gorro y la cara del Santa. Entonces voy a empezar a pegar. Ubico cuál sería la parte de atrás para empezar a pegar por allí. Bueno, es como algo así lo que les muestro, que ustedes pueden hacer con las telas o con otros sobrantes de telas navideñas. Pueden hacer, por ejemplo, una boa, listo, y pegársela aquí en el contorno a los sombreros. A mí la verdad no me hace juego, entonces no lo voy a poner. Al principio les pedí de esta telita para que de pronto decoraran, pero como utilicé en últimas la media de color azul, entonces no me hace juego, no creo que se vea muy bonito. Entonces le voy a poner del mismo peluche que le puse al Santa. ¿Listo? Bueno, aquí tengo un poquito de rubor. Voy a ponerle un poquito de color a esta tela, porque a veces viene muy amarillosa. Entonces le voy a poner muy poquita así, la parte blanca, para quitarle el exceso. Si de pronto se pasan, entonces un poquito y listo. Bien, entonces allí para el Santa le voy a poner la nariz. Estas piezas, por ejemplo, las pueden reemplazar por foamy. Si de pronto no tienen fieltro, pueden cambiarlas por foamy, que también les sirve. Igual la decoración del gorro. Si de pronto no tienen peluche, pueden cambiarla por foamy, un foamy escarchado, un foamy diamantado, como le dicen, y también les queda muy bonito. Miren, aquí puse ya el bigote. ¿Sí? Solamente pegué, como quien dice, el centro, porque los extremos quiero que me queden así, bigotudo. Ahora pego también la nariz. Recuerden que si no quieren coser la nariz, pueden utilizar semillas, y las semillas también les quedan muy bonitas. Entonces aquí peguen la naricita. Lo bueno es que ya trabajo no sobre la botella, sobre el plástico de la botella, sino sobre tela, es que ya el calor de la silicona no importa. ¿Listo? Entonces miren, así va quedando el Santa. Voy a trabajar también en el muñeco de nieve. Acá quedó atrás. Esta va a ser la nariz. Pueden utilizar, por ejemplo, foamy, como les digo, fieltro para la nariz, o si quieren también las narices en porcelana fría, ¿sí? En porcelanito podrían ubicarla. Aquí la ponen en el centro, ponen los ojos. Aquí voy a hacerles algo tentativo para que ustedes se den una idea, sino que solamente les estoy dando ideas. Ustedes ya deciden si le ponen de estas narices o en fieltro o foamy, como lo voy a hacer yo. También, para darle un poquito de color, le voy a aplicar un poquito de rubor.
Esto va por gustos, ¿no? Si ustedes le quieren poner, le pueden poner, si no, pues no. Bueno, voy a pegar los ojos, pero estas cascaritas se derriten normalmente con el calor de la silicona. Entonces toca aplicar la silicona y esperar a que enfríe. Listo, la soplamos un poquito y luego los ubicamos. Bueno, ahora tengo estas esferas. Lo que voy a hacer es pegarlas como si fuera la sonrisa. Son como si fueran los carbones. Si quieren los ponen más grandes, más pequeños. Si no quieren también pueden dejarlo así. ¿Listo? Entonces voy a empezar a aplicar con mucho cuidado de no quemarse. Y recuerden que los niños sí o sí con silicona líquida, fría. Entonces miren, ¿sí? Cómo quedan los carboncitos. Aquí hice el mismo efecto que con el bigote, dejé el extremo suelto para que dé otro efecto y así queda entonces el Santa. Puedo decorarlos, les voy a poner unos botoncitos decorativos. Ustedes también pueden poner en el mercado, a veces hay muchos, yo encontré solamente de estos, me parecen bonitos. Tengo varios y son antiguos, la verdad. Conmigo hay varios que pueden ponerle de los que son los botones tipo candy. Esos también son muy bonitos. Miren, aquí al Santa le pongo este arbolito. A veces vienen con formas de ositos. O sea, hay otros motivos también muy bonitos. Y en la parte interna les voy a mostrar. Por ejemplo, esta es una lamparita de estas tipo LED. Pueden ponerla, por ejemplo, en la parte interna. Introducirla. Pueden abrir muy bien, abren muy bien e introducen las luces LED y entonces les queda como una lámpara, les queda como una lamparita. ¿Listo? Así pueden iluminar también algunas mesas, decoraciones y todo. O pueden poner galletas o poner dulces de estos que son muy navideños o sus dulces típicos tradicionales de cada uno de los países. Galletas también les pueden poner de estas que ya vengan empacadas para que no se les vayan a llenar de hormiguitas la parte interna. Tengo este cordón y en la parte superior, voy a ver si lo puedo alejar un poco, en la parte superior anudo y hago un moñito decorativo y así pueden quedar entonces estos dulceros, lámparas, galleteros, como ustedes le quieran llamar a este tipo de proyecto, le pueden hacer. Miren, aquí queda como un pompón la parte superior. Allí creo que se nota que se ve bien. Y lo mismo haría con el del Santa. Ya ustedes deciden lo que les digo. Si lo quieren iluminar, le pueden poner de estas luces o llenarlo también de dulces y va a quedar de la misma forma. En la parte superior hago el nudo. Voy a ver si lo puedo alejar un poco más. Sí, creo que allí ya quedó el muñeco. Acá queda el Santa, que le voy a hacer también su moño. Todo lo que sean cintas con tiempo, compren cintas decorativas para que ustedes puedan trabajar sus proyectos. Yo a veces compro con tiempo y les comparto en mi canal principal con tiempo también, para que puedan trabajar muchas de las ideas para estas fechas. Miren, ahora le voy a poner dulces también para que quede igual de lindo que él, que se ve mucho más pomposo con las luces. Pueden ponerle, con los dulces pueden ponerle algodón de relleno si quieren que quede un poco más parado. Miren cómo ilumina, le quitan todas estas motas también. ¿Listo? Y espero que este proyecto sea de ayuda, que los inspire a hacer muchas cosas lindas para sus niños, para compartir en las novenas, posadas, fiestas, en todo lo que tengan en esta Navidad. ¿Listo? Espero que sea de ayuda
que si es así y les gusta la idea, recuerden regalarnos su me gusta, que es muy importante para nosotros. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Suscribirse en el botón rojo que aparece en la parte baja. Si dice suscribirse en rojo es porque aún no lo has hecho y es totalmente gratis y también nos ayudas mucho. Comparte este video con todas las personas que sepan que les es de ayuda y déjanos tu comentario en la parte baja para saber qué te pareció. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.